Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con la ayudantía. Ya les voy a compartir pantalla. Un ratito. Ya. Ok, ahí les estoy compartiendo. Déjenme aceptar más personas. Listo, ahí sí ya pueden ver. Listo. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver el día de hoy ya es acerca de la nueva unidad, ya la unidad número 2, que tiene como nombre, bueno, esta primera parte, las fuerzas intermoleculares y líquidos, porque esta unidad se divide como que en tres subtemas. Estas fuerzas intermoleculares y líquidos, cambios de fase, diagramas de fase, y por último tenemos lo que es sólidos, ¿ya? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta parte, fuerzas intermoleculares y líquidos, y ver si alcanzamos a ver un poquito también acerca de los diagramas de fase. ¿Ya? Bueno, entonces, antes de hablar de estas, de las fuerzas intermoleculares, vamos a hacer una pequeña comparación molecular entre los tres estados de la materia, que ustedes ya han visto un poco acerca de lo que es gases, porque esto vieron en la última unidad del pre. ¿Ya? Entonces, como un pequeño resumen de esta comparación entre gases líquidos y sólidos, que bueno, en el estado líquido, algunas propiedades que tiene este estado de la materia es que adopta la forma de la parte del recipiente que ocupa, ¿verdad? Si nosotros colocamos ya sea agua o cualquier líquido en una botella, en algún recipiente, adopta esa forma. No se expande para llenar el recipiente, también es prácticamente incompresible, también fluye con facilidad donde quiera que esté, y la difusión dentro de un líquido ocurre lentamente. De cualquier sustancia dentro de un líquido se va a difundir lentamente. Si nosotros colocamos, yo qué sé, estos colorantes dentro de un líquido, vamos a ver cómo de forma lenta se va a ir expandiendo, difundiendo en este medio. Ahora, con respecto a los sólidos, es que mantienen su propia forma y volumen. Por ejemplo, aquí vemos esto que tiene forma de cubo, pero bueno, podemos ver este, en cualquier forma, los sólidos. No se expande para llenar su recipiente, también es prácticamente incompresible, como los líquidos, no fluye, y la difusión dentro de un sólido ocurre con extrema lentitud. ¿Ya? Y por último, los gases, que ustedes ya vieron, como les estaba comentando, déjenme aceptar. Ya. Es que adoptan tanto el volumen como la forma del recipiente en el que los contienen. El ejemplo común, los globos, ¿verdad? Entonces adoptan esa forma. Se expande también hasta llenar su contenido, ¿verdad? Es compresible, fluye con facilidad y la difusión ocurre con rapidez. Cualquier gas, de forma que, digamos, nosotros con los perfumes, eso se puede en el ambiente, se puede difundir rápidamente. Entonces, esa es como una breve comparación entre estos tres estados de la materia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que son las fuerzas intermoleculares, que son, cómo identificarlas y cuáles son más fuertes que otras, ¿ya? Bueno, pasa que las fuerzas intermoleculares tienen su intensidad, ¿verdad? Y esta depende de la sustancia de la que estemos hablando. Varían en gran medida dependiendo de con quiénes estemos comparando. Pero en general son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. ¿Cuáles son esas fuerzas intramoleculares? Las que ustedes ya estudiaron en el pre, que estos son los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos, ¿ya? Eso con la parte de intramoleculares, eso no lo vamos a ver, porque eso ya lo vieron en el pre, lo que vamos a ver es esta parte, las fuerzas intermoleculares. Denme un ratito. Ok, ahora sí, lo siento, es que se me había descargado aquí el lápiz. Ya, entonces, como les decía, las fuerzas intramoleculares, estas de aquí, ustedes ya las vieron, son acerca de los enlaces, ya los enlaces covalentes, los enlaces metálicos, ya, y los enlaces también, los enlaces, ¿cuál nombre? Iónicos, ¿verdad? Ya, listo, esos tres. Esos son los que ustedes ya vieron, esos tres tipos. Entonces, estos tres enlaces son mucho más fuertes si nosotros los comparamos con las fuerzas intermoleculares que ya las vamos a ver a continuación, ¿ya?
Entonces son estos tres los que ustedes ya vieron. Recuerden que los covalentes se dividían en dos, covalentes polares y los covalentes no polares o apolares, ¿ya? Bueno, entonces muchas de las propiedades de los líquidos, incluyendo los puntos de fusión y los puntos de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares, que muchas veces se les van a dar a, por ejemplo, una sustancia tiene mayor punto de ebullición que otra sustancia o posee menor punto de fusión que otra. Entonces, por lo general es que se hace esa comparación entre cada uno de las sustancias con respecto a los puntos de fusión o los de ebullición. Y asimismo, los puntos de fusión de los sólidos aumentan conforme crecen las intensidades de las fuerzas intermoleculares. Los puntos de fusión y también de ebullición de sustancias, donde las partículas se mantienen unidas por los enlaces químicos, tienden a ser mucho más altos que en aquellas donde las partículas están unidas por fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son los enlaces químicos o enlaces? Bueno, estas fuerzas intermoleculares, estas tres. Entonces poseen mucho mayor fuerza. ¿Ya? Bueno, entonces eso con respecto a las intermoleculares, ya vamos a ver cuáles son. ¿Cómo se saca el punto de ebullición? Nosotros no lo sacamos, sino que hacemos una comparación. O sea, los puntos de ebullición y fusión ya están determinados por cada sustancia eh, a partir de, de prácticas de laboratorio, de ensayos químicos, ya se han determinado de la mayoría de sustancias, bueno, casi de todas, y ustedes no los tienen que decir de cada elemento, tampoco es como que se trata de buscarlo, sino haciendo el análisis entre cada molécula, entre cada sustancia, qué tipo de fuerza interviene en cada uno, para saber, ah, ok, esta tiene mayor punto de ebullición o esta tiene mayor punto de fusión que la que está acá. Por aquí. Listo, entonces vamos a ver el primer tipo de fuerza intermolecular. Entonces nosotros tenemos aquí las fuerzas de dispersión de London. ¿Ya? ¿De qué se tratan las fuerzas de dispersión de London? Un científico de apellido London, él observó que el movimiento de los electrones en un átomo o una molécula puede crear un momento dipolar instantáneo o momentáneo. Los movimientos de estos electrones de un átomo fluyen a los movimientos de los electrones de los átomos cercanos, que eso también ustedes lo aprendieron, ¿verdad? Que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Dependiendo en qué capa se encuentran, también depende de qué tan fuerte es ese nivel de esa energía que tiene cada uno de esos átomos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El dipolo instantáneo de un átomo puede inducir a un dipolo temporal en un átomo adyacente de una molécula. Pero en sí, ¿de qué se trata la fuerza de dispersión de London o cómo podemos saber cuándo aumenta o cuándo disminuye? Tienen lugar entre moléculas de tipo no polar. Entonces se crea un enlace covalente del estilo no polar. ¿Ya? Tenemos que entonces lo primero es identificar qué tipo de enlace posee esa molécula, si es covalente polar o si es covalente no polar. Y en ese enlace covalente no polar es donde se puede encontrar estos dipolos. ¿Cómo aumenta esta fuerza de dispersión? La fuerza de dispersión de London o cualquier fuerza de dispersión tiende a incrementar su intensidad cuando aumenta la masa molecular. Entonces, por aquí les he puesto este ejemplo. Aquí tienen, bueno, distintos periodos, ¿verdad? De la tabla periódica, el periodo 2, 3, 4, 5 y el punto de ebullición, cómo va aumentando. ¿A quién bueno, ¿a quién estamos relacionando aquí? Estamos relacionando a gases nobles y estamos relacionando a halógenos, ¿verdad? Que son diatómicos. Entonces, si se dan cuenta, el neón, si lo relacionamos aquí con el flúor, tiene un menor punto de ebullición que el flúor. ¿Por qué? Porque es lo que les estaban diciendo, que esta fuerza aumenta cuando aumenta la masa molecular. La masa del neón es 10 algo, 9 algo, si mal no me equivoco. Y del flúor, y como es diatómico, ¿verdad? Se multiplica esa masa por 2, entonces tiende a aumentar. Asimismo, el argón, aquí comparándolo con el cloro, también posee un mayor punto de ebullición, va a ir aumentando cada vez. A medida también que aumenta el periodo en la tabla periódica. Kriptón, aquí en comparación con el bromo, y por último el xenón con el yodo. ¿Ya? Entonces, lo primero que deberían hacer es eso, determinar qué tipo de molécula es, si es polar, no polar, y luego identificar cuál de los dos tiene mayor masa molecular. ¿Ok? Eso con respecto a la primera fuerza.
A ver, déjenme ver, tengo dos preguntas. La primera, si el elemento, perdón, me fui de la página, aquí está. Si el elemento no fuera diatómico, el gas noble fuera mayor, noble fuera mayor. Claro, si no fuera diatómico, porque el neón, la masa es, bueno, ahorita que la estoy viendo, es 20 punto algo, y del flúor, en cambio, es 18 punto algo. Entonces ahí sí, sería mayor, dependiendo de en qué estado nos estén dando. Pero como es diatómico, o sea, no solamente nos tendría que poner flúor, sino ya sabemos, ok, es flúor diatómico. Entonces, obligatoriamente debe tener mayor punto de fusión, perdón, de ebullición. ¿Esos puntos de ebullición en sí se los calcula o ya están definidos? Ya están definidos. O sea, a partir de experimentos, a partir de experimentaciones es que se ha sacado el punto de ebullición de cada sustancia, como les decía, de cada elemento. Vamos a ver la siguiente. Bien, la siguiente fuerza molecular que tenemos es el dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo. Y déjame ver, y si se comparase el flúor con el xenón, en ese caso el xenón sería mayor. El xenón, déjame ver, el xenón con el flúor, exacto, sí, ahí sería mayor, porque el xenón es masa, déjame ver, 131, y el flúor, claro, ese es 18 punto algo. Y igual si lo multiplicamos por 2, también tendría mayor punto de fusión el xenón. Que claro, depende de con quién se esté comparando. Exacto. Aquí se compararon aquellos que estaban en el mismo periodo, ¿verdad? El gas noble del periodo 5, xenón, y el halógeno del periodo 5 también, que es el yodo. Claro, todo depende con quién se esté comparando. Ok, bien, entonces la siguiente fuerza es la fuerza dipolo-dipolo. Entonces aquí nosotros qué vamos a tener la presencia de un momento dipolar permanente en las moléculas polares da origen a las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas, ¿cómo se originan? A partir de atracciones electrostáticas entre el extremo parcialmente positivo de una molécula y el extremo parcialmente negativo de una molécula vecina. Ustedes saben que para que moléculas se puedan unir, ¿verdad? Bueno, si tenemos tal vez un enlace iónico, entonces tendríamos la parte positiva, la parte negativa, por lo general para cualquier sustancia, ¿verdad? Siempre para formar una nueva sustancia. Entonces, aquí, ¿cómo crece? En la polaridad creciente, intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo. Aquí tenemos cuatro sustancias que tienen la misma masa molecular, si se dan cuenta. El propano, el éter dimetílico, acetaldehído, acetonitrilo, tienen diferentes fórmulas químicas, no es el mismo compuesto, pero al momento de sacar su masa molecular, sí es la misma, ¿verdad? Se asemeja. Entonces, ¿cómo nosotros aquí podemos saber cuál tiene mayor fuerza dipolo-dipolo? Es por lo que tenemos aquí. Este mu que ven aquí, el 0.1D, 1.13, el 2.7. Eso a partir también de experimentación. Se ha determinado cada una de ellas y se sabe cuál es que tiene una mayor fuerza dipolo-dipolo. ¿Ya? Entonces, a partir también de ese otro dato, es que uno puede determinar cuál es que tiene mayor fuerza para poder determinar. Entonces, lo mismo que les decía, siempre hay que determinar primero qué tipo de enlace se tiene, si es covalente polar o si es covalente no polar, sacar la masa molar, y por último, si es que nos dan un dato extra, por ejemplo este mu, ahí sí podemos determinar cuál es que tiene mayor fuerza dipolo-dipolo. Y aquí también tienen que recordar esto de, o sea, si ya no les hubiesen dado el dato del mu, es hacer, digamos, la estructura de Lewis y determinar si es que es molécula polar o no polar. Con respecto a eso, es que también uno determina qué tipo de fuerza tiene, ¿sí? Porque me parece que ese mu no se los dan, así que nunca. Entonces ahí es recordar eso, qué tipo de enlace está formando, si es polar, si es que es no polar, ¿ya? Entonces con todo eso, sabemos qué tipo de fuerza se está formando. Igual al final hay como un pequeño resumen también de cuál fuerza es mayor que otra, ¿ya? Para saber también ordenar, a veces se piden ordenar de mayor a menor. Bien, esta creo que es una de las más sencillas, los puentes de hidrógeno, ya que esas también son sencillas de reconocer. Entonces, los puentes de hidrógeno o también llamados los enlaces de hidrógeno,
¿Cómo se dan estos puentes? Bueno, es un tipo esencial de atracción intermolecular entre el átomo de hidrógeno, por eso es que lleva el nombre, en un enlace polar. Entonces, los puentes de hidrógeno tienen que ser, esas moléculas obligatoriamente tienen que ser polares. Si son no polares, entonces no se puede dar lo que es el puente de hidrógeno, ¿ya? Y entre quienes se tiene que dar es que tiene que estar unido ese hidrógeno con tres elementos. O sea, puede estar unida, ya sea el hidrógeno con el flúor, el hidrógeno con el oxígeno o el hidrógeno con el nitrógeno, ¿ya? Si es que están unidos, entonces ahí se está dando eh, esa fuerza intermolecular que son los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Porque son enlaces fuertes. Ah, bueno, y también, aparte de que estén unidos con estos tres, hidrógeno flúor o hidrógeno oxígeno, o ya sea hidrógeno nitrógeno, es que tiene que existir un par de electrones de no enlace de un ion o átomo pequeño electronegativo cercano, que por lo general suele ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, pero que esté en otra molécula. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí está esta molécula, ¿verdad? Tenemos dos hidrógenos, bueno, aquí tenemos, perdón, cuatro hidrógenos y dos oxígenos, ¿ya? Aquí sería tal vez nuestro átomo central, uno de los oxígenos, ¿verdad? Porque el hidrógeno no puede ir como átomo central. Y al momento de hacer la estructura de Lewis, vemos que, bueno, el hidrógeno tampoco va a tener pares de electrones libres, pero ¿quién sí tiene? Tiene el oxígeno, y a eso se refiere. Que ese hidrógeno, del que se está formando el puente de hidrógeno, tiene que estar ese elemento, ya sea el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, con pares de electrones libres. Y así nos damos cuenta que sí, efectivamente forma esos puentes de hidrógeno. Me preguntan si el fluoruro de hidrógeno así solo igual puede formar el puente. Sí, porque está unido, bueno, primero porque es una molécula del tipo, bueno, se está formando ese enlace polar, ¿verdad? También el hidrógeno está unido con flúor, ya se están combinando ahí dos características, y la otra es que el flúor tiene pares de electrones libres, ¿verdad? Al momento de hacer la estructura de Lewis. Entonces sí, sí forma puentes de hidrógeno. Ok, bien, entonces eso con respecto a esa tercera fuerza. La siguiente son las fuerzas ion-dipolo, que esta es una subclasificación. Esas no suelen tomarlas tanto, más que nada son las que estaban acá. Bueno, las que yo hemos visto, fuerzas de dispersión de London, dipolo de polo casi no, puentes de hidrógeno y bueno, esas son las más comunes. Pero bueno, ¿de qué se trata la fuerza ion-dipolo? Es que existe entre un ion y una molécula polar, ¿ya? Entonces, es la unión de esas dos para que se esté formando. Los cationes de esta sustancia, esta molécula que tengamos, son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo, ¿verdad? Porque la parte positiva siempre se va a sentir atraída por la parte negativa, mientras que los aniones son atraídos hacia el extremo positivo, que también eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esta parte positiva, digamos el sodio, se siente atraído por el cloro y a su vez el cloro por el sodio, por la diferencia de cargas, ¿verdad? Una está con positivo y la otra con negativo. Pasa que la magnitud de la atracción crece cuando la carga iónica o la magnitud del momento dipolar aumenta. Entonces, si tiene una mayor carga, entonces más fuerte es esa atracción, ¿verdad? Esa fuerza de ion dipolo. Y estas fuerzas ion-dipolo son especialmente importantes para las disoluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, como una disolución del cloruro de sodio en agua, ¿verdad? Eso se siente atraído, el cloruro de sodio, por eso se forma esta disolución, ¿ya? Entonces, de eso se tratan estas fuerzas que casi no se ven mucho, pero igual, estoy por si acaso.
Bueno, y como un resumen de la comparación de las fuerzas intermoleculares, es que es posible identificar estas fuerzas que operan en una sustancia si se considera también su comportamiento y la estructura, ¿verdad? Comportamiento, la estructura, decimos si es que son polares, no polares, si es que tal vez tenemos un enlace iónico, ¿ya? Las fuerzas de dispersión están presentes en todas las sustancias. Y la intensidad de estas reacciones aumenta cuando se incrementa la masa molecular. Ese es un factor también importante, determinar la masa molecular de la sustancia. Y depende también de la forma molecular que tenga. Entonces aquí como un breve resumen, existen iones presentes. Ustedes siempre tienen que hacerse esa pregunta antes de determinar qué tipo de fuerza intermolecular se tiene. Si la respuesta es no, y ahí se preguntan, ¿hay moléculas polares implicadas? Si sí lo hay, entonces nos preguntamos, ¿existen átomos de hidrógenos enlazados con átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor? Si lo hay, ok, entonces son puentes de hidrógeno. Si no lo hay, son fuerzas dipolo-dipolo. Y en cambio, si no hay moléculas polares, entonces solamente son fuerzas de dispersión, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, si tenemos una fuerza de dispersión, no tenemos una molécula polar, sino que es una molécula no polar. ¿Cuáles son las polares? Para fuerzas dipolo-dipolo o para enlaces de hidrógeno, ¿ya? También acá lo que teníamos del otro lado es que si existen iones presentes, si la respuesta es sí, hay moléculas polares implicadas, si la respuesta es no, solo son enlaces iónicos, ¿verdad? Los enlaces iónicos son los que ustedes vieron en el pre, parte positiva, parte negativa. Y en cambio, si es que existen moléculas polares implicadas y hay iones presentes, entonces son fuerzas ion-dipolo. Y por lo general es que les digan que existe una sustancia disuelta en agua. Entonces, esa es la manera sencilla de reconocer a las fuerzas intermoleculares. Este cuadro les va a servir muchísimo. Está en el libro igual. Por si algo se me escapó ahorita, pueden leer esa parte, que hay mucha información clave de esto. ¿Ya? Tomen la foto igual. Bueno, y aquí vemos la intensidad de la interacción creciente, siendo las más débiles las fuerzas de dispersión, luego siguen fuerzas dipolo-dipolo, continúan los enlaces de hidrógeno, ion dipolo y por último enlaces iónicos. Y está bien que esta sea la más fuerte porque recuerden que esto es un tipo de fuerza intramolecular, ¿ya? Entonces, por eso es que va aquí al último, la fuerza más eh, potente, por así decirlo. Entonces, ion dipolo, puentes de hidrógenos y dipolo-dipolo se usan en las moléculas polares. Exacto. El resto son no polares. Bueno, en el caso de, ¿cómo se llama esto de aquí? De las de acá, los enlaces iónicos, no existe un enlace polar o no polar. Recuerde que solamente es enlace iónico. Solamente es enlace iónico. Porque si hablamos de polar o no polar, esos son enlaces covalentes. Entonces, hay cuidado con eso. Pero sí, el otro sí está bien. A ver si se me escapa algo más. Ya. Bueno, aquí lo que sigue es con respecto a los líquidos, ¿ya? Algunas propiedades que contienen los líquidos, que esto les va a servir eh, para esta semana que tienen en el laboratorio, ¿verdad? Es acerca de las fuerzas de atracción y repulsión, ¿ya? Para que les sirva también un poquito. Se pueden guiar también con el libro cuando tengan que hacer los análisis de resultados para relacionarlo con la parte teórica. Ya les voy a dar esta parte, más un ratito. Ya. Bien, entonces, aquí tenemos algunas propiedades de los líquidos. Bueno, aquí están estas fuerzas, que pueden ser fuerzas tanto de atracción o pueden ser fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción son las que se establecen entre las moléculas. Y aquí tenemos dos clasificaciones, las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión.
Las de adhesión es que se establecen entre moléculas diferentes. Miren que es muy diferente tal vez hablar de adhesión y cohesión. Y estas, en cambio, se establecen entre moléculas iguales. Igual se sienten atraídas en ambas, pero unas tienen que ser, las de adhesión son diferentes y en las de cohesión iguales. En cambio, las de repulsión, como el mismo nombre lo dice, son fuerzas que mantienen alejadas a las moléculas unas de otras. Entonces, atracción, aquí vemos en la figurita que se quieren unir y en cambio repulsión es que se quieren alejar. Entonces, si las fuerzas de atracción vencen a las de repulsión, se produce el enlace químico, ¿verdad? Porque si logramos que se unan, entonces ahí vamos a tener una molécula, una sustancia. En cambio, si no se pueden unir, entonces no se forma nada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver un poco más a fondo qué es esto de cohesión y la adhesión. Bueno, ¿cómo se da la cohesión? ¿Cuáles son las características? Son fuerzas de interacción entre moléculas similares, ya lo vemos acá, cohesión, moléculas similares o iguales. Permite también la formación de gotas de agua en la superficie de los líquidos. No sé si se han dado cuenta. Bueno, y para cuando están tomando tal vez alguna bebida, se pueden dar cuenta de esto, de las gotas de agua que se forman. Y la otra es que mantienen unidas a las moléculas en los diferentes estados de agregación. Esto es lo que permite que se mantengan unidas, ¿ya? Y en cambio, las de adhesión, lo que ya vimos, entre moléculas diferentes, también es que permite la extensión de un líquido sobre la superficie de un sólido. Por eso es que vemos aquí el agua expandida en esta madera, ¿verdad? Eso es lo que lo permite, fuerzas de adhesión. Y su extensión depende del líquido, depende de qué líquido estamos usando. No es que siempre se puede mantener así en la madera, puede ser que solamente se resbale, entonces depende mucho del líquido, ¿ya? La siguiente, esta propiedad que tienen los líquidos es la tensión superficial. Entonces por aquí les puse este GIF de este, es una iguana, ¿no? Bueno, esta iguana camina, hace como que ese efecto de que está caminando en el agua. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Y esto mucho ojo, porque esto lo van a ver en el laboratorio, para que hablen de esto, es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad. Entonces, se requiere bastante energía para que esta tensión se pueda romper. Y surge del desequilibrio de las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido. Es la atracción neta hacia el interior del líquido. Entonces, por eso es que algunos animales tienen esta capacidad de poder caminar o sí, de poder caminar en algún líquido, en el agua más que nada. Y la siguiente, creo que esta es la última, sí. La siguiente es la capilaridad, que no sé si ya algunos tuvieron su práctica el día de hoy, qué es lo que van a hacer con estos capilares. Entonces, ¿cómo funciona esto de la capilaridad? Se relaciona con la adhesión. Recuerden que la adhesión era entre moléculas diferentes, ¿ya? Entonces, la adhesión del agua en las paredes de un recipiente originará una fuerza hacia arriba sobre los bordes del líquido y como resultado su ascenso sobre la pared. Entonces, por eso es que ustedes ya que estuvieron trabajando con las probetas, con las pipetas, pasa que siempre se va a formar lo que es un menisco, ¿verdad? El menisco es, bueno, y lo digo bien feo, pero el menisco siempre va a ser cóncavo hacia abajo y eso se debe a la capilaridad, a esa fuerza de adhesión que existe entre las paredes de esa probeta, de esa pipeta o de cualquier recipiente y cuando nosotros introduzcamos el agua. No siempre va a suceder lo mismo. Puede ser que con un ácido, puede ser que con una base no se forme ese menisco, sino que depende de la sustancia, ¿ya? Y por eso también es que puede ascender. Miren aquí la comparación entre el agua y el mercurio. El mercurio, en cambio, forma una cóncava hacia arriba, ¿ya? Entonces, depende siempre del líquido. No sé si hasta ahí te da una pregunta, eso es todo con respecto a la teoría. Ok, bien, déjenme borrar por aquí y ahorita sigamos con la parte interesante para entender bien esta parte, los ejercicios. Así que cualquier duda que tengan, ya saben, pueden hacerlo. Ya les comparto pantalla para que veamos esto. Bien. Entonces traje algunos ejercicios sobre este tema de este,
perdón, de ir ordenando, ya sea en orden decreciente o decreciente, según el punto de ebullición o lo que nos piden acerca de alguna sustancia. Entonces vamos a ver cómo se realiza esta parte, ¿ya? Dame un ratito. Ok, bien, entonces en este ejercicio nosotros nos piden clasificar de acuerdo al orden creciente del punto de ebullición y no nos están dando el dato del punto de ebullición de ninguna sustancia. Así sería súper fácil, solamente ver el punto de ebullición y ordenar de menor a mayor. Pero entonces aquí tenemos que hacer un análisis más a fondo de cada sustancia, del cloruro de bario, del hidrógeno, del monóxido de carbono, del fluoruro de hidrógeno y por último del neón, ¿ya? Entonces vamos a ir en orden. Vamos a ver esta sustancia, el cloruro de bario. Lo primero que tenemos que identificar es el tipo de enlace que se está formando en la sustancia, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, tal vez para que se les haga un poco más sencillo, ¿de dónde provino esto? Recuerden que el bario tiene número de oxidación más 2 y el cloro menos 1, ¿verdad? Y de ahí es que se forma, a través del intercambio de valencias, el cloruro de bario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos el bario que es un metal, ¿verdad? Un metal alcalino térreo, la segunda familia, y tenemos un no metal, ¿verdad? Entonces, la unión de un metal y un no metal, ¿qué formaba? ¿Qué tipo de enlace? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de enlace era? Pueden ver si quieren la tablita, si era un enlace covalente, ¿verdad? Exacto, muy bien, es un enlace iónico, perfecto. Enlace iónico. Entonces, esta quiere decir que es una de las más fuertes, ¿verdad? Tenemos un enlace iónico. Igual vamos a ver, a comparar con las demás, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. El hidrógeno. Ya. El hidrógeno diatómico. Entonces, esto tenemos unido a dos hidrógenos, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlace forma? ¿Qué tipo de enlace forma? Recuerden que el hidrógeno es un no metal, ¿verdad? Tenemos los mismos no metales unidos. Ok, es un enlace covalente, muy bien. Eso es perfecto. Pero recuerden que tenemos dos tipos de enlaces covalentes. ¿Ese es enlace covalente polar o no polar? Perfecto, es un enlace covalente no polar. Muy bien, recuerden cuando dos elementos iguales se unen. Los elementos diatómicos son enlaces covalentes no polar. Muy bien. Ok, tenemos enlace covalente no polar. Y por último, igual determinemos cuál sería la masa molar de este compuesto. Sería 2, ¿verdad? Porque la masa del hidrógeno es 1 por 2 gramos sobre mol. Y hasta ahí vamos a dejarlo un ratito porque no sabemos si hay más enlaces covalentes no polares. Ya, a ver, y el enlace polar, ¿cómo era? Recuerden que el enlace polar es tal vez cuando teníamos pares de electrones libres en una sustancia covalente polar. Entonces aquí en cambio es cuando el momento dipolar era cero en la sustancia. ¿Ya? Vamos a ver aquí, el monóxido de carbono. ¿Qué tipo de enlace es? Ok, perfecto. Tenemos dos no metales, ¿verdad? Entonces sería un enlace covalente, ¿verdad? Es un enlace covalente y es polar también. Perfecto.
Listo. Aparte de esto, vamos a sacarle la masa molar del compuesto. El carbono es 12 y el oxígeno es 16. Ok, vamos por aquí, me había puesto 28. Ok, y por último vamos a ver las dos que faltan. Exacto, muy bien. Por aquí tenemos al fluoruro de hidrógeno. Listo. ¿Qué tipo de enlace tenemos aquí? ¿Qué tipo de enlace? Tenemos también, sería un enlace covalente, ¿verdad? Exacto, un enlace covalente polar. Bien. Ahora, si nosotros queremos tal vez ir un poco más a fondo, ¿qué se tiene aquí? Tal vez yo había hablado un poquito de esto, ya me lo habían preguntado, el fluoruro de hidrógeno. Tenemos, bueno, el flúor como átomo central enlazado con un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Y alrededor de ese flúor va a tener esos pares de electrones libres para poder cumplir con su octeto, ¿verdad? Entonces, como tenemos el hidrógeno enlazado a un átomo de flúor, que es un elemento bastante electronegativo, se tiene ese puente de hidrógeno. Aún no reconocido de los demás, pero esto ya podemos determinarlo de manera fácil. Es un puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, también una fuerza intermolecular y es un poquito fuerte, ¿verdad? Veamos igual la masa molar del flúor, me parece que es 19 puntual, prefiero. Y el hidrógeno 1. El flúor, sí, vamos a decir que esto es 20 gramos sobre mol. Listo. Y por último tenemos a el neón. Bueno, aquí en el neón no tenemos como para hacer tal vez o sea, sacar qué tipo de enlace tiene, porque solamente es un gas noble, así que podemos igual sacarle solamente la masa molar, ¿ya? Podemos sacarle la masa molar del neón, que es 20 gramos sobre mol. Ok, a ver qué me dicen. Siempre que estén juntos el hidrógeno y el flúor será puente hidrógeno. Sí, pero recuerde que o sea, el que no es el hidrógeno, ese, ya sea el flúor, el nitrógeno o el oxígeno, tiene que tener pares de electrones libres para que se forme ese puente de hidrógeno, como les había dibujado ahí un ratito. ¿Cómo puedo darme cuenta que se forma el puente de hidrógeno? Es que ese hidrógeno esté conectado ya sea con un átomo de flúor, nitrógeno u oxígeno, y que ese elemento diferente que es el hidrógeno, que no sea el hidrógeno, que sea ya sea el nitrógeno, oxígeno o el flúor, tiene que tener pares de electrones libres. ¿Ya? Ok. Ok, por aquí estoy recortando la tabla, ¿verdad? La que está aquí, para identificar qué tipo de fuerza tenemos. A ver, en el caso de, bueno, aquí ya habíamos identificado enlace iónico, veamos para el hidrógeno. Habíamos dicho que es un enlace covalente no polar. Entonces, ¿qué tipo de fuerza debería ser? Aquí tenemos, ¿existen iones presentes? No. ¿Hay moléculas polares implicadas? No. Entonces son fuerzas de dispersión. Y aquí justamente teníamos el ejemplo del metano y el bromo, o sea, un elemento diátomo. Entonces aquí tenemos fuerza de dispersión. Dispersión. Listo. El esquema es que me ayuda bastante a identificar. Luego tenemos aquí enlace covalente polar. Aquí, ¿existen moléculas polares implicadas? Sí. ¿Existen átomos de hidrógeno enlazados con nitrógeno, oxígeno o flúor? No, ¿verdad? Entonces son
fuerzas dipolo-dipolo. Esa era la que está. Fuerza dipolo-dipolo. Polo-dipolo. Listo. Y bueno, para el neón solamente lo que nos va a ayudar, es verle la masa molar, porque no tenemos una clasificación. No es una molécula polar, tampoco es una molécula no polar, solamente es un gas noble. Ok, entonces, ¿cómo iría nuestro orden creciente? ¿Cuál tendría el menor, en este caso, punto de ebullición? Vamos a darnos cuenta por la que es más débil, las fuerzas de dispersión, ¿ya? Las fuerzas de dispersión y también por la masa. Miren que la masa del hidrógeno es 2, o sea, aquí estaría la comparación tal vez entre el neón y el hidrógeno, pero como el hidrógeno tiene una masa molar de 2 y el neón de 20, entonces por eso el hidrógeno va primero, ¿ya? Entonces hidrógeno 2 tiene menor fuerza de dispersión, ahí seguiría el neón, porque no tiene clasificación, así que solo vemos con la masa. Luego, ¿quién seguiría? Estamos entre el monóxido de carbono, el fluoruro de hidrógeno o el cloruro de bario. ¿Quién seguiría? Bueno, miren que aquí tenemos una fuerza dipolo-dipolo, ¿verdad? Y luego tenemos un puente de hidrógeno. Entonces, debe ir primero la fuerza dipolo-dipolo porque tiene menor fuerza de repulsión. Exacto, muy bien. Iría el CO. Voy a ponerlo aquí. No veo dónde está. Ahí sí. CO. Luego seguiría el puente de hidrógeno, HF. Y por último iría el cloruro de bario, porque posee un enlace iónico. Aquí tenemos una fuerza intramolecular, entonces tiene mayor fuerza de dispersión. O sea, tiene una interacción creciente, una mayor fuerza, esa molécula. Por lo tanto, tiene un mayor punto de ebullición. No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio, entonces así deberían hacerlo ustedes. Con cualquier molécula que les esté dando, primero identificar el tipo de enlace y luego puedo sacar la masa, porque eso también me puede ayudar, como era el caso del neón, que no podíamos clasificarlo, pero sí a través de la masa molar. Entonces, si no tiene clasificación, me debo guiar siempre por el peso molecular. Sí, exacto, me tengo que guiar por el peso molecular. A ver, déjenme ver el chat. Me dice, entonces el más fuerte es el ion dipolo. El ion dipolo, de ahí los puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo y dipolo, los que tienen menor fuerza son los de Londo. Aquí está, ajá. Sí, o sea, si solamente vemos las intermoleculares, sí, la mayor sería ion dipolo, luego enlace de hidrógeno, dipolo-dipolo y por último fuerza de dispersión de Londo. Exacto. Sí, la puede ver al revés también. En cloruro de bario, ¿por qué no saqué la masa? Ah, podía sacarla también, sí, pero como ya era enlace iónico, o sea, si hubiese tal vez existido otra molécula como enlace iónico, ahí sí, obligatoriamente tenía que sacar masa molecular. Y la que tuviera mayor masa molecular, esa hubiese tenido la mayor, o sea, el mayor punto de ebullición en este caso. Hubiese sido la mayor. Pero sí, la podía sacar también. Pero no la saqué porque ya, o sea, había visto el problema y me di cuenta que no había más enlaces y yo. Pero sí, no hay problema, las pueden sacar también.
Es lo recomendable. Determinar el tipo de enlace y luego la masa molar. Y ahí por último identificar qué tipo de fuerza se tiene. Entonces, esta tabla que está aquí, bueno, esta imagen, este cuadro, para que se lo aprenda. Ok, vamos a ver otro, ¿ya? Para que les quede también claro. Veamos el de aquí. Bien, aquí les dice que para las siguientes especies indique el tipo de interacción que debe romperse al fundir cada sustancia, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es decir, qué tipo de fuerza está interviniendo aquí y qué se necesita romper, ¿ya? O sea, primero identificar qué tipo de enlace se tiene, ¿ya? Y luego decir, ah, ok, entonces se tienen que romper, yo qué sé, los puentes de hidrógeno para poder fundir la sustancia, ¿ya? Entonces la primera que tenemos aquí es el bromo diatómico. ¿Qué tipo de enlace es? ¿Qué tipo de molécula? ¿Es una molécula iónica, metálica, covalente polar, covalente no polar? ¿Qué es? Exacto, es una molécula, exacto, apolar o no polar. Muy bien. Ajá, es una molécula diatómica, sería no polar. Perfecto. Entonces voy a poner aquí. Es una molécula no polar. Perfecto. Entonces, para poder identificarle qué tipo de fuerza interviene aquí, veo en el cuadro, ¿verdad? ¿Existen iones presentes? No. ¿Hay moléculas polares implicadas? No. Entonces, ¿qué se tiene? Una fuerza de dispersión. Entonces, ¿qué se debe romper? Se debe romper, se debe romper las fuerzas de dispersión del onda. Entonces voy a poner las fuerzas de dispersión del onda. Perfecto. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos el cloruro de sodio. ¿Ok? ¿Qué sería? Iónico, muy bien. ¿Ok? Es una molécula iónica, una sustancia iónica. Entonces, ¿qué deberían romperse? Deberían romperse esos enlaces iónicos, ¿verdad? Que tenemos sustancias iónicas. ¿Ya? Se debe romper los enlaces iónicos. Bueno, la siguiente tienen el agua. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de molécula es? Que primero identificamos el tipo de enlace. Molécula polar, no polar. Ya me dicen puente de hidrógeno. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero es una molécula polar, ¿verdad? Primero identifiquen eso. Entonces, es una molécula polar. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos dos opciones. Ok, ¿existen átomos de hidrógeno enlazados? Puede ser no o puede ser sí. Pero sí hay, ¿verdad? Tenemos al hidrógeno con el oxígeno. Si la queremos dibujar, ¿verdad? Oxígeno, tenemos hidrógenos, los extremos, ¿verdad? Y tenemos esos pares libres que posee el oxígeno. Por lo tanto, se forman esos puentes de hidrógeno. Esos son los que hay que romper. Se deben romper los puentes de hidrógeno. Y por último tenemos al hierro. Por último tenemos al hierro. Bueno, como no lo tenemos como sustancia, solamente está como elemento, igual recordamos que es un metal. Exacto, es un elemento. Entonces, en sí se está formando una red metálica. Se forma una red metálica, ¿ya? Y lo que se debe romper, aunque no esté formando tal vez un enlace, igual deberían romperse los enlaces metálicos.
ya que es un elemento metálico. Los enlaces metálicos, por ser un metal. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, no polares son solo diatómicos. O sea, no solamente son los elementos diatómicos. Por ejemplo, aquí tenemos el metano. ¿Cómo era? Recuerden una estructura diatómica, perdón, una estructura no polar, de esta forma, que el átomo central no tenga pares de electrones libres. Ahí está. El metano es una de esas. Entonces, primero tengo que recordar eso de las estructuras de Lewis para poder saber bien si es que es no polar o es polar. Ok, vamos a ver otro. ¿Alguna pregunta? Tal vez. Les voy poniendo el de aquí. Esta tabla también les puede ayudar bastante con respecto a los estados de agregación, tal vez. Enlaces covalentes, por ejemplo, aquí tenemos el diamante que está en estado sólido. Miren el punto de fusión y ebullición. Acá fuerzas intermoleculares. Bueno, aquí tenemos covalentes, metálicos, iónicos. Miren cuál es la diferencia entre los de fusión y ebullición. Son bastante altos que los que tienen fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Por aquí las fuerzas de dispersión del nitrógeno. Miren este punto de fusión bajito, 63. Dipolo-dipolo, empieza a aumentar y los enlaces de hidrógeno también aumentan. Por eso era el oro. Cambio de fase hoy. Creo que sí alcanzo, tal vez explicaron que sea la teoría explicando eso. Pero al final, ahorita aún estamos viendo el repaso de eso. Ok, bien, aquí entonces les piden ordenar de acuerdo al punto de ebullición. Ya, entonces aquí les puse esa tabla igual por si acaso, si es que se quieren guiar, ¿ya? Tenemos al tetracloruro de carbono, silicio y el argón. Aquí lo que les recomendaría es tal vez también ordenar, o sea, ver también el tipo de, o sea, el estado de agregación. Ya, por ejemplo, el silicio, qué tipo de estado de agregación tiene, a temperatura ambiente, obviamente. El silicio es sólido, el argón gas, noble, entonces con eso también se pueden ayudar. ¿Ya? Entonces también les puse esta tabla por si acaso. Déjenme ver si hay alguno interesante que quería explicarles. Bueno, creo que este aquí, déjenme ver. Ahí este lo había puesto en una tarea. Ya. Voy a explicar estos dos y luego vemos la parte de cambios de fase. A ver, ya sé para que lo hagan ustedes. Este también para que lo practiquen. Vamos a ver este. Ya. Aquí les piden explicar la diferencia en los puntos de ebullición en cada par de molécula. ¿Ya? Tenemos, miren que dice puntos de ebullición. El primero, aquí tenemos al fluoruro de hidrógeno, que su punto de ebullición es a los 20 grados Celsius, y al cloruro de hidrógeno es a menos 85 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia entre los puntos de ebullición de cada par? Ya la vamos a analizar. Ok, entonces, para el primero,
¿Por qué el fluoruro de hidrógeno tiene un mayor punto de ebullición? ¿Qué tipo de fuerza tiene? Ya lo vimos, ¿verdad? Es una molécula polar, ¿verdad? Es una molécula polar y también aquí se están formando puentes de hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué se están formando los puentes de hidrógeno? Porque ese flúor tiene átomos, tiene tiene electrones libres y también está conectado con ese átomo de hidrógeno, que es lo que siempre queremos ver. Ese hidrógeno ya sea conectado, enlazado con flúor, con oxígeno o con nitrógeno. Y en cambio, si nosotros analizamos el cloruro de hidrógeno, aquí ¿qué tipo de fuerza se tiene? ¿Qué tipo de fuerza se tiene? ¿Esto qué tipo de molécula es? Es una molécula del tipo polar, ¿ya? Es una molécula del tipo polar, entonces se tiene un dipolo-dipolo. También se tiene una molécula polar, pero se tiene un enlace dipolo-dipolo. Entonces es por eso, porque el dipolo-dipolo es una fuerza que tiene menor repulsión, menor fuerza que los puentes de hidrógeno, por eso es que se tiene mayor punto de ebullición. Por eso vemos aquí la diferencia entre ambas. En B, ¿a quién tenemos? Este que está aquí, dice que su punto de ebullición es a 61 y el que está acá, CHBr3, esto está a 150 grados Celsius. Entonces, la primera estructura, ¿qué tipo de molécula es? Puede ser que ambas sean polares, puede ser que ambas sean no polares. Exacto, la primera es polar. Y la segunda, y aquí no se tiene ningún puente de hidrógeno porque no tenemos ese hidrógeno, tal vez enlazado con oxígeno, fluoro, nitrógeno, así que sería dipolo-dipolo. Dipolo. ¿Ok? Y eso también, la que está aquí abajo, el CHB3, también sería una molécula polar. Por lo tanto, también se tiene un enlace dipolo-dipolo. Entonces, como tenemos la misma fuerza intermolecular, ¿qué es lo que nos va a ayudar a determinar por qué es que tiene mayor punto de ebullición? La masa molar. Entonces, podemos sacar la masa molar de cada uno y entonces, ¿cuál debería tener mayor? Este debería tener mayor masa molar por su punto de ebullición, que es 150. Exacto, polar también. La masa molar del primero es 118 gramos sobre mol. Y de la segunda, a ver cuánto era la masa del bromo. El bromo 79. Ajá, bueno, 80. Bueno, por la masa de que tiene el bromo, entonces ahí ya, eso es lo que hace que tenga mayor fuerza. Esta es 253. Entonces aquí vemos que por esa masa, que es mayor, por eso es que tiene el mayor punto de fusión, bueno, de ebullición. Perdón. Y por último, acá en el literal C, tenemos al bromo diatómico y tenemos este de aquí, el ICL. Este es 59 y el de acá es 97. Entonces, la primera, ¿qué tipo de molécula es? Fácilmente vemos que es un tipo de molécula no polar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene? Exacto, muy bien, no polar porque es un elemento diatómico. Entonces, aquí vemos en el cuadro, ¿verdad? Moléculas no, solo fuerzas de dispersión, ¿ya? Entonces, aquí fuerzas de dispersión. De dispersión.
Listo. Y en la de acá, en la de abajo, ¿qué tipo de molécula tenemos? Esa es una molécula polar, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se tiene un dipolo-dipolo. Y las fuerzas dipolo-dipolo son mayores que las fuerzas de dispersión del hondo. Por eso es que este compuesto tiene el mayor punto de ebullición. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Vemos uno más de esto y explico la parte de cambios de fase. Ahí así, me pide repetir la última parte. Ok, primero identificamos que el bromo, ¿verdad? El bromo es no polar, ¿verdad? Porque es un elemento diatómico, entonces sería la fuerza de dispersión, ¿verdad? Nos guiamos con el cuadrito, ¿verdad? Moléculas polares implicadas, ¿no? Entonces, ok, fuerzas de dispersión. La otra, tenemos una fuerza, perdón, tenemos una molécula polar. Pero ¿qué pasa? Que esa molécula polar, ¿verdad? No tiene ningún hidrógeno que está enlazado tal vez al, bueno, ni siquiera está el hidrógeno presente. Entonces, de una, eso es un dipolo-dipolo. Y por el cuadro que tenemos aquí, dice intensidad de la interacción creciente. Las que son más débiles son las fuerzas de dispersión y le ganan por un poquito las fuerzas o sea, las fuerzas dipolo-dipolo. Por eso es que la sustancia que está aquí abajo, el yodo unido con el cloro, posee mayor punto de ebullición, ¿ya? Por el esquema que tenemos aquí, cómo va creciendo la intensidad de la fuerza intermolecular. Entonces, por eso yo les recomiendo que este cuadro sí se lo sepan, ¿verdad? Porque no, igual no va a estar en el examen ni en las lecciones, pero igual es lo que les va a ayudar para identificar el tipo de moléculas que tengan, el tipo de interacción. Sí, lo de ion dipolo casi no se toma. Ajá, eso es lo que les decía. Las que más se toman son estas tres. Enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerza de dispersión. Esas son las más comunes. Y por ahí que vean un enlace iónico. Sí, tal vez lo que se les hace complicado es tal vez reconocer si es una molécula polar o no polar. Pero por lo general es que en las moléculas no polares es que les pongan un elemento diatómico. Eso es lo más común que les pueden poner, un elemento diatómico. O un elemento, perdón, una sustancia tal vez pequeña, como en el caso del metano, que podíamos ver a simple vista, o tal vez haciendo la estructura de Lewis, que sí es una molécula no polar. Pero estructuras pequeñas. Las estructuras tan grandes no, porque se van a demorar mucho. Ok, vamos a ver uno más de este tema y vemos la última parte, ¿ya? Para entrar a lo que es teoría. Eh, ¿Y qué más? Entrar a lo que es teoría y luego el día jueves darles ejercicios de ese tema. Ya. Bien, aquí les dice, eso se las había puesto en una tarea, pero pues ya lo cambié, puse otro, pero vale, para repasar. Aquí les preguntan qué tipo de fuerza intermolecular describe las siguientes diferencias en cada caso. Bueno, en el literal A nos dice que, bueno, miren que aquí tienen un alcohol, este es el metanol, hierve a 65 grados Celsius, mientras que este compuesto CH3, eso sí, no me sé el nombre, la verdad, SH, hierve a 6 grados Celsius. Entonces, ¿a qué se debe que el metanol hierva a mayor temperatura? ¿A qué se debe? ¿Qué ven que tiene ese compuesto? ¿Qué tipo de fuerza interviene ahí, según ustedes?
Puente de hidrógeno, perfecto. Ajá, exacto, posee un puente de hidrógeno. Porque aquí vemos, ¿verdad? Que en este caso nuestro átomo central sería el oxígeno y bueno, alrededor del oxígeno tendríamos al carbono, los átomos de hidrógeno y en sí, ese átomo de oxígeno va a tener un par de electrones libres. Entonces, por eso también se ve, ¿ya? Y en cambio aquí en esta molécula no vemos tal vez, o sea, sí están los hidrógenos presentes, pero no está ningún átomo de oxígeno, ni de nitrógeno, ni de flúor, entonces se debe por eso, ¿ya? ¿Qué les voy a poner? Se debe a los puentes de hidrógeno. Obviamente que aquí ya lo hablé y entonces por eso solo pongo puentes de hidrógeno. Por si acaso en la tarea, para los que les toque algo así, no es que solo me pongan esto, puentes de hidrógeno y ya, sino que algo más. O sea, ¿a qué se debe? ¿Quién es el que tiene el puente de hidrógeno? ¿Ya? Listo. De ahí, la siguiente tenemos. El xenón es líquido a presión atmosférica y bueno, creo que aquí es punto de ebullición. Ajá, creo que era eso. Creo que ahí me comí una parte. Mientras que el argón es un gas en las mismas condiciones. Ah, no, es líquido a presión constante. Ah, ya, sí, sí estaba bien. Líquido a presión constante y a una temperatura de 120 Kelvin. Mientras que el argón es un gas en las mismas condiciones. Aquí tal vez lo que podríamos ver, o sea, una es tal vez con la masa, pero la otra es ver el estado de agregación. Como nos dice, xenón es líquido y el argón es un gas. Entonces, ¿qué sería más pesado? Bueno, el xenón es más pesado ya que, bueno, líquido, ya igual también depende de la masa, obviamente. Mientras que el argón, por ser un gas, es un poco más ligero, ¿ya? Y entonces, ¿qué fuerza interviene aquí? Aquí intervienen en este caso porque son los dos gases nobles, intervienen las fuerzas de dispersión del hondo. Eso también creo que me faltó de mencionar. Pero cuando tenemos gases nobles, ¿ya? Las fuerzas que intervienen son las fuerzas de dispersión del hondo, ¿ya? Dispersión de London en ambos casos. Aquí nos dice que uno tal vez tiene mayor punto de ebullición o mayor punto de fusión, solamente tal vez era identificar qué tipo de fuerza era en ambos casos, ¿ya? Pero ahí tal vez podían mencionar la parte de que cuál es más pesado, que en este caso es el xenón, ¿ya? Y ahí en el literal C les dice que el criptón, cuya masa atómica es 84 gramos mol sobre mol, hierve a 120,9 Kelvin, mientras que el cloro, cuya masa molecular es de aproximadamente 71 gramos sobre mol, hierve a 238 Kelvin. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el criptón hierve a una menor temperatura que el cloro? En este caso, bueno, aquí tenemos un gas noble también, ¿verdad? Entonces, para el gas noble interviene la fuerza de dispersión del hondo. Y para el cloro, por ser elemento diatómico, ¿qué fuerza interviene? ¿Recuerden qué tipo de molécula es? Es una molécula no polar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era esa fuerza intermolecular? Fuerza de dispersión también. Perfecto. Ajá, es una fuerza de dispersión. Entonces, tenemos en ambos casos lo mismo. Yo voy a poner, aquí está, tenemos fuerzas de dispersión. ¿Pero a qué se debe que el cloro hierva a una mayor temperatura? Es porque el cloro, al ser diatómico, ¿verdad? Eso es lo que comparábamos al inicio, ¿verdad? Que estaban en el mismo nivel. A ver si, bueno, creo que ahí no están en el mismo nivel, ¿no? Ajá, Krypton está un poquito más abajo. Krypton está un poquito más abajo, pero, déjame ver. Sí, Krypton está en el nivel 4 y cloro está en el 3. Es 45,45 por 2. Claro, tiene menor masa, pero por ser un elemento diatómico, igual posee un poquito, esas fuerzas de dispersión un poquito más grandes y es un poco más polarizable que el criptón.
Bueno, no tanto por la masa molar, porque aquí nos dice criptón es un poquito mayor, 84, y el cloro 71. Entonces es más porque es un elemento diatómico. Y la última, o sea, no es tanta la diferencia, pero bueno, por ahí va. Por eso es que hierve a más temperatura. Y la última nos dice que la acetona hierve a 56 grados, mientras que el 2-metilpropano hierve a 12 grados Celsius. ¿A qué se debe? Ok, puente de hidrógeno, déjeme ver. No, puente de hidrógeno no tenemos. O sea, el puente de hidrógeno recuerden que se da si es que el hidrógeno está enlazado ya sea con el oxígeno, flúor o nitrógeno. En este caso, el hidrógeno no está enlazado con el oxígeno. El que está enlazado es el carbono, ¿ya? Entonces, no se da un puente de hidrógeno. No hay puente de hidrógeno, por si acaso. Tal vez podríamos verlo con la masa molar. Con la masa molar podríamos ver, pero aquí no tengo cuál es la fórmula de la acetona. Solamente aquí está de esta manera, de esta estructura. Y el 2-metilpropano también. Creo que sí se puede terminar. Fuerza de dispersión. Sí, sí, en sí es esa, es la fuerza de dispersión de cada uno, porque son moléculas no polares. A ver, fuerza de dispersión, ajá, son moléculas no polares. Sí, son moléculas no polares, pero en sí la acetona también posee una fuerza dipolo-dipolo. O sea, más bien la acetona es o sea, posee, bueno, ahí está, C3H6O. Bueno, podemos sacarle la masa, pero me parece que ambas tienen masas similares. Si tienen masas similares, entonces es por el tipo de estructura que tiene. Ok, de la acetona es 58, si pueden buscar la de 2-metilpropano, creo que ahí está. Carbonos 12 por 4 más 3, 6, 9, 10. Ajá, tienen la misma, 58. ¿Cómo calculo la masa? Bueno, en este caso, bueno, no era tal vez necesario buscarlo en internet porque, o sea, viendo la estructura, miren cuántos carbonos tenemos. Tenemos 3, 1, 2, 3. Entonces, la masa del carbono, 12 por 3, ¿verdad? Recuerden que para sacar la masa, aquí la pongo. Carbono, 12 por 3. Aquí estos recuerdos del pre. El hidrógeno, la masa es 1. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 3, y aquí hay 3 más. Hay 6. Y por último el oxígeno, 16. Solamente hay uno. Y al final se suma todo esto y nos da lo que está aquí abajo. Lo mismo para el 2-metilpropano. Entonces sí, o sea, son moléculas con masas molares y también fuerzas de dispersión de London que son similares, pero pasa que la acetona también experimenta fuerzas dipolo-dipolo. Por lo tanto, esa es la que tiene mayor punto de ebullición. Entonces, tal vez si no lo vemos por el tipo de masa, por el tipo de enlace, que ya sabemos que son moléculas, en este caso, que forman una fuerza de dispersión de London, entonces porque posee mayor punto de ebullición, quiere decir que tal vez tiene otro tipo de fuerza, que en este caso podría ser una dispersión de London. No un puente de hidrógeno, porque el oxígeno, como les digo, no está enlazado con el hidrógeno. Así que mucho cuidado con eso. A veces pasa que se confunden por esa parte, porque ven el hidrógeno y el oxígeno en la estructura y dicen, ah, ya, ok, sí hay. No, pero recuerden que tienen que estar enlazados ambos.
Ya. Me preguntas cómo experimenta fuerza dipolo la acetona. Ya, es por el tipo de estructura que tenemos aquí. O sea, más que nada es por el doble enlace de este grupo carbonilo que está formado, ¿ya? Entonces, ese grupo carbonilo, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Y eso crea un dipolo en esa estructura, siendo el oxígeno el que tiene la carga parcialmente negativa y el carbono esa parcialmente positiva. Entonces es más que nada por este doble enlace. Como aquí teníamos enlace simple, entonces tal vez por esa parte no lo veía. Pero en esta, solamente al ver esta partecita de aquí, esto de medio es lo que se crea una fuerza dipolo-dipolo. O sea, no es que toda la estructura la tenga, solamente esta partecita. Y eso hace que el punto de ebullición sea más alto. Ok, listo. No sé si alguien más tenga una pregunta. Y ahorita lo último que vamos a ver es solamente teoría de lo que les decía, que esta unidad se dividía en tres. O sea, vamos a ver teoría de esa última parte. Para el día jueves, ver ejercicios de ese temita. ¿Ok? Me dicen si hay alguna pregunta. A ver, entonces, si nos dan una estructura que tenga dos enlaces o más, será dipolo-dipolo. Bueno, habría que analizarlo, porque depende de quiénes están enlazados. Aquí en el doble enlace, por lo que les decía, el que tiene aquí, o sea, el que es más electronegativo sería el oxígeno, ¿verdad? Entonces, este es el que crea ese dipolo negativo, y en cambio el carbono, por ser más electropositivo que el oxígeno, es que crea ese dipolo positivo. Entonces depende de quiénes estén, pero por lo general sí, por lo general sí, que se forme ese doble o triple enlace es que se va a formar esa fuerza de dispersión, perdón, sí, fuerza de dispersión del hombre, perdón, dipolo, dipolo, esa fuerza dipolo, dipolo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Déjenme ir guardando por aquí. Voy a ir proyectándoles lo otro. Ok, creo que tal vez de esta unidad, esto es o sea, los que tal vez les puede costar un poquito más, porque es de recordar esas cositas del pre, esos detalles. De ahí lo que yo les mencionaba en el grupo, que la parte de cambios de fase, ¿cómo se llama? Está aquí, el diagrama de fase, según yo, no es tan complicado, pero igual todo depende de lo que les manden a analizar. Y la parte de sólido, que es lo último que ven. Vamos a ver esa parte ya, que sería lo último. Como les decía, solamente aquí vamos a ver teoría. No les he traído ejercicios de esta parte. Les voy a explicar de qué se trata esto de los cambios de fase y los diagramas de fase. Bueno, primero es que nosotros tenemos los tres estados de la materia, que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando hablábamos al inicio de la clase, ¿verdad? El estado sólido, líquido, gaseoso, cada uno tiene sus propiedades, pero en sí, ¿cómo se da el cambio de fase? ¿Cómo nosotros podemos cambiar o sea, pasar de un estado sólido a un líquido, de un líquido a un gas o viceversa, en cualquiera de los sentidos, a través de formas de calcular el calor, pero primero debemos saber qué es un cambio de fase, es una transformación de una sustancia desde un estado de la materia a otro. Recuerde que esto se puede dar de sólido a gas, de gas a sólido, viceversa, o a cualquier estado de la materia, de estos tres que tenemos a continuación. ¿Ya? Por aquí lo que vemos es que todo cambio de fase va acompañado por un cambio en la energía del sistema.
Entonces, ¿qué les van a pedir aquí? Tal vez en un problema es que les digan, se tiene, yo qué sé, un cubo de hielo que tiene una masa de 10 gramos, que luego pasa el tiempo y se transforma en un gas. O sea, aquí vamos a decir que la masa se mantiene constante durante todo el proceso, aunque obviamente pueden ocurrir cambios, pérdidas de masa, también pérdidas de calor, ¿ya? Pero entonces lo que ustedes van a ver es este diagrama que tienen aquí. Este es un diagrama de fase, pero para el agua. Puede existir el diagrama de fase para cualquier sustancia. ¿Qué es lo que relaciona? Relaciona la temperatura y relaciona la energía. La energía del calor que puede estar en joules, en kilojoules, calorías, kilocalorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar aquí? Lo que tenemos de manera inicial. Puede ser, como yo les decía, que tenemos ese hielo, tal vez, que no nos dice tal vez a qué temperatura está, o puede que sí, ese hielo que esté a una temperatura de -5 grados, y lo quiero pasar a un estado gaseoso, no sé, una temperatura de 140 grados. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es saber qué sucede en cada paso. Primero tengo un estado sólido. De sólido tengo que ver cómo llego hasta un estado gas. O sea, tiene que estar involucrada, obviamente, un cambio de fase. Por eso dice, todo cambio de fase va acompañado por un cambio en la energía del sistema. O sea, nosotros necesitamos ya sea aplicar energía, aplicar calor, para poder llegar a ese estado que se requiera. Ok, en este caso, como les decía, aquí estamos suponiendo que tenemos un hielo. El derretimiento, o sea, queremos derretir ese hielo, que en sí es un poco confuso, se conoce como la fusión, ¿verdad? Ese cambio, ese derretimiento de sólido a líquido, ese cambio de estado. Y aquí, ¿qué pasa? El aumento en la libertad de estas moléculas que se encuentran en el sólido a pasar a un líquido, se empiezan a mover un poco más rápido, ¿verdad? Al cambiar a este estado. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Esas moléculas, como se están moviendo, entonces ellas exigen algo, exigen un precio. ¿Y cuál es el precio que piden, que se necesita para poder cambiar a ese estado de aleación? Es a través del calor de fusión, o también conocida como la entalpía de fusión. Por eso que aquí ustedes ven esto que dice melting o freezing, si es que estamos pasando ya sea de líquido a sólido. Si estamos pasando de sólido a líquido, lo que se da es ese melting, es ese derretimiento. Y cada sustancia tiene su punto de ebullición, o tiene ese punto de derretimiento, ese punto de fusión. Para el caso del agua, muchas veces el ejercicio no les va a decir cuál es el punto al que se congela el agua, al que se derrite el agua. Usted tiene que saber que el punto al que se empieza a congelar es 0 °C. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué pasa? Si se da cuenta en la figura, ¿verdad? ¿Qué pasó en la gráfica? Si yo estoy aumentando la temperatura, aquí digamos que yo tenía inicialmente una temperatura de -10 y luego paso a una temperatura de 0, porque es donde es el punto de derretimiento del hielo, del agua, la temperatura va aumentando. Entonces, por eso aquí la gráfica es creciente. Pero ahora, ocurre un momento donde la temperatura, o sea, ya aquí, ya estoy en esta parte donde soy un sólido que casi agua, me quiero convertir de sólido a agua. Entonces, en un lapso de tiempo se mantiene constante la gráfica, ¿ok? Siempre que interviene un cambio de fase, se va a mantener constante. Ahora, yo no quiero el sólido, quiero el líquido. ¿Qué hago? Sigo aumentando la temperatura. Ok, entonces aquí estoy en 0 grados. ¿A qué temperatura tengo que pasar? Tengo que pasar a donde sea la temperatura de ebullición del agua, o el boiling point de esa agua, de esa sustancia que tengo, que en este caso es agua, y la temperatura, ese boiling point, ese punto de ebullición es a 100 grados. ¿Ya? Entonces llego a la temperatura y luego, ¿qué ocurre? Yo no quiero líquido, yo quiero gas. Entonces ocurre esto de la evaporación, ¿verdad? Si es al revés, si es que es de gas a líquido, es la condensación. En este caso estamos viendo de sólido a gas. Si fuese al revés, la gráfica tiene que ser decreciente, ¿ya? Entonces aquí también se mantiene constante, porque aquí recién esto está ocurriendo. Estoy
metiendo esa energía, ese calor ¿cómo se llama? Calor de vaporización para poder hacer ese cambio de fase. Entonces, por eso aquí se mantiene constante también en esta temperatura. Por un instante que se mantiene constante hasta poder llegar a la temperatura que yo quiero. ¿Qué estado de agregación yo quiero? Quiero el estado gaseoso, pero no quiero una temperatura de 100, quiero una temperatura, yo qué sé, de 150. Entonces, tengo que seguir incrementando la temperatura hasta llegar a lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como aquí les mencioné tal vez dos cosas. Cambio de fase, yo les mencioné aquí lo que es cambio de fase y aumento de temperatura. Siempre que ocurre un cambio de fase, usted que se da cuenta que la temperatura se mantiene constante, ¿verdad? No hay ningún aumento, tampoco hay ninguna disminución. Entonces, ¿cómo yo calculo el calor cuando ocurre un cambio de fase? De esta manera. El calor va a ser igual, ya sea al número de moles, o sea, o yo qué sé, o puede ser la masa multiplicado por el calor de fusión, o puede ser el calor de evaporación, dependiendo de en qué parte del diagrama estoy. ¿Por qué es necesario multiplicar por el número de moles? Porque el calor de fusión suele estar en las unidades kilojoule sobre mol, ¿verdad? Y las unidades en las que se mide el calor tienen que ser unidades de energía, solamente kilojoules o joules, kilocalorías, calorías, ¿verdad? Listo. También las unidades del calor de fusión suele estar en kilojoules sobre gramo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para eliminar esos gramos? Sería multiplicarlo por el número de masa. Entonces, como les digo, depende. Entonces, este factor va a depender de las unidades en las que esté este calor, ya sea de fusión o el calor de evaporación o calor de vaporización. Eso para el cambio de fase. No multiplico por ningún diferencial de temperatura porque no ocurre ningún cambio. ¿Ok? Y luego, lo otro, se lo suele llamar el calor sensible, ¿verdad? O yo lo suelo llamar un aumento de temperatura o una disminución de temperatura. Eso es cuando ya veamos el ejercicio. Pero en realidad se lo llama el calor sensible. ¿Cómo se calcula? Solamente con la fórmula del calor. La masa por el calor específico. Y aquí depende mucho, chicos. Esto sí es importante, el estado en el que estemos. Porque el calor específico no es el mismo si es que yo tengo la sustancia en estado líquido, en estado sólido o en estado gas. El calor específico depende del estado de agregación. Y esto sí lo multiplico por el diferencial de temperatura. ¿Ya? Entonces, de eso en sí se trata este diagrama de fase. Y por último, para saber cuánto calor transcurrió durante todo el proceso, es que se hace una sumatoria, bueno, yo no sé por qué puse este delta, se hace una sumatoria de calores, ¿ya? De todos los calores que intervinieron en el proceso. Entonces, digamos que en este proceso intervinieron 4 calores, entonces yo sumo Q1 más Q2 más Q3 y así sucesivamente, ¿ya? Y ahí yo obtengo entonces el calor total, ¿ya? De eso se trata el diagrama de fase. Estas dos cosas es importante identificar, cuándo ocurre el cambio de fase y cuándo solamente se tiene un calor sensible. Ok, igual con ejercicios tal vez entiendo un poco mejor, pero quiero que entiendan cómo funciona un diagrama de fase. Y el calor no siempre es positivo, ¿ok? Recuerden eso, ¿ya? Que pueden también tener calores negativos. Igual ya lo veremos. Y esto era lo que les explicaba acerca del calor latente, es la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de una materia, o sea, el estado de agregación. Si yo lo quiero pasar de sólido a líquido, necesito calor latente.
Si lo quiero pasar de líquido a gas, necesito el calor latente. ¿Qué tipo de calor latentes hay? Existen calor latentes de fusión, energía requerida para fundir un sólido, ¿verdad? De sólido a líquido. Calor latente de vaporización, energía requerida para evaporar un líquido, o sea, pasarlo de líquido a gas. Y calor latente de sublimación, la energía requerida para pasar de un sólido, para de un sólido pasar a un estado gaseoso. Este por lo general no se tiene tanto, pero igual se las pongo aquí. Estas dos son las más comunes, fusión y vaporización. ¿Cómo se las representa? El de fusión es delta H de fusión, FUS, y este en cambio delta H de vaporización. Vamos. Esa para los dos, como los pueden ver ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Perdón. Ya, y aquí tenemos algunas sustancias que pueden ver su punto de fusión, asimismo el calor latente de fusión, el punto de ebullición, calor latente de vaporización. ¿Cuál es el que sí se tiene que saber? Es el del agua. O sea, más que nada el punto de fusión y el punto de ebullición. Punto de fusión para el agua, 0 grados, y el de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Para las otras no, porque o sea, no son sustancias tan comunes, no quieren que se prendan tanto, pero esto sí. No el calor latente de fusión ni el de vaporización, solamente punto de fusión y punto de ebullición. ¿Ok? De ahí con las otras sustancias es que el problema les va a decir cuál es el punto de fusión o tal vez les pidan hallar, ¿ok? Pero más que nada es hallar el calor total del sistema. ¿Ya? Entonces no les pido aprenderse nada más, solo es del agua. O sea, recordarlo, porque eso ya por cultura general se lo tienen que saber. Ok. Bueno, aquí tenemos, ya, esto también que entra en esta parte, lo que es la temperatura y la presión crítica. Deme un ratito. Ok, ¿qué es esto de la temperatura y la presión crítica? Bueno, la temperatura crítica es esa temperatura máxima a la que se puede formar una fase líquida definida. Más allá de eso, no se sabe qué tipo de sustancia tengamos. Y en cambio, la presión crítica es la presión necesaria para llevar a cabo una licuefacción a la temperatura crítica. Y aquí se tienen algunas temperaturas y presiones críticas de algunas sustancias. Otra vez, la del agua, aunque esto la verdad es que casi no toman, o sea, cuál es la temperatura crítica y cuál es la presión crítica, pero igual se las pongo aquí por si acaso, que son sustancias seleccionadas, son las que comúnmente en los ejercicios se ven, ¿ya? Pero estos conceptos de temperatura crítica y presión crítica, eso sí, se lo tienen que saber. Pasa que cuando la temperatura y la presión exceden sus valores críticos, o sea, llegamos más allá de esa temperatura crítica o de esa presión crítica, es que no podemos distinguir qué se tiene, ¿ya? Y lo que se encuentra ahí es un fluido supercrítico, ¿ya? Bueno, déjame ver, creo que queda algo más. Ya, esta ecuación que está aquí, la de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron es perdón, es algo que ustedes tienen que aprenderse, ya, esta ecuación. Y si ustedes se la aprenden ahorita, en el segundo parcial también la van a utilizar. Solo que va a cambiar esto de aquí, que dice presión 1, presión 2, y esto que está aquí, ¿ya? Si se la aprenden ahorita, ya lo otro solamente reemplazar, o sea, cambiar las variables aquí. ¿Para qué nos ayuda esto de esta ecuación de Clausius-Clapeyron? Es que predice la presión de vapor de un líquido a una temperatura predeterminada. O sea, yo puedo tener tal vez ese líquido en dos condiciones, a una temperatura, yo qué sé, temperatura de 200 Kelvin y la temperatura 2 a 300 Kelvin, y puedo determinar cuál va a ser esa presión en esos cambios de temperatura. También nos ayuda a determinar la presión a la cual el líquido tiene una presión de vapor específica, o sea, puedo hallar ambas cosas. Si es que tengo los dos datos de presión y no tengo un dato de temperatura, entonces puedo hallar uno a través de esta fórmula. Y también podemos evaluar
el calor de vaporización a partir de valores de presión de vapor y temperaturas. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación aquí? El logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Las presiones no es necesario que estén en una unidad específica, pero lo que sí importa es que ambas presiones estén en la misma unidad, ya sean atmósferas, puede ser milímetros de mercurio, PSI, pero lo que interesa es que esa presión 1 y la presión 2 estén en las mismas unidades. Si es que están en diferentes unidades, tengo que llevar a la misma unidad, ¿ok? Y ahí, el calor de vaporización, ¿ya? Esto tiene unidades de kilojoule sobre mol, o puede ser joule sobre mol, pero por lo general es que les piden en esta unidad, kilojoule sobre mol. La temperatura tiene que estar, esta sí, obligatoriamente en Kelvin. Y el valor de R que ustedes van a usar no es el valor de la constante de los gases ideales, ¿ya? Sino que van a utilizar otro valor. Este sí, también para que se lo aprendan. A veces en los problemas se los dan, pero no siempre. Creo que en el examen no se las dan. Pero el valor de R es 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. Miren las unidades en las que está. Joule sobre mol por Kelvin. En la otra ustedes tenían el valor de R de los gases ideales 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las unidades que se tiene, es que cambia el valor de esa R. Exacto, 8.314. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que deben cumplir estas variables para poder utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Creo que aquí me faltó tal vez poner en las diapositivas qué es lo de la presión de vapor y el punto de ebullición, o sea, cuando nos dicen punto de ebullición normal. Eso por si acaso, tal vez creo que en las tareas, lecciones le suelen poner eso, es que un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión externa que actúa sobre la superficie del líquido. Pero en sí, ¿qué es el punto de ebullición normal? Es la temperatura de ebullición cuando se tiene una presión de una atmósfera, ¿ok? Solamente es eso, o sea que la presión se encuentra en una atmósfera, yo veo tal vez en la gráfica cuál es la temperatura, digamos que yo tengo algo así. Aquí tengo mi gráfica de presión y tengo mi gráfica de temperatura y yo qué sé, lo de la sustancia es algo así. Aquí tengo una presión de 0.5 atmósferas, aquí tengo una presión de 1 atmósfera, aquí tengo una presión de 2 y por aquí abajo tengo temperaturas de 20, o temperaturas 30, 40. Entonces si me piden, ok, determina eh, cuál es el punto de ebullición del líquido a, a su temperatura, perdón, cuál es el punto de ebullición normal. ¿Cuál es el punto de ebullición normal de esa sustancia? Ok, no me asusto porque no me dice nada más, solo dice calcula el punto de ebullición normal, no pasa nada. Me ubico en la gráfica donde tenga esa presión, esto debe estar en atmósfera, en ese caso. La presión de 1 atmósfera, ok, me ubico, muevo, y donde toque aquí la gráfica, más o menos por aquí, ¿verdad? Un poquito más de 30, que no está a escala, ¿ya? Entonces, eso es todo. Punto de ebullición normal, bien, veo que la presión está en 1 atmósfera. Y así, ubico la temperatura, ya está. Me dice, estaba tratando de resolver un ejercicio así, pero no sé si estoy graficando bien. ¿Puede enviármelo igual por si acaso o sea, me lo puede enviar por WhatsApp para, para revisarlo? Aquí es lo general es que les den algunos puntos y que ustedes deban hacer la gráfica. Realmente ahí le pueden poner, la gráfica no está a escala, pero sí hacerla tal vez un poquito bonita, lo más bonito que puedan. Ok, déjenme borrar por aquí. Creo que ya queda una diapositiva más. Ah, no, quedan dos. Ya, bueno, asimismo, esto de Clausius-Clapeyron es que podemos también graficar la presión de vapor en función de la temperatura. Entonces, cuando la tenemos de esta forma, se forma aquí la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la gráfica? Tiene que ser la,
entalpía de vaporización, este calor de vaporización, y sobre R, esta es la pendiente de la gráfica, Y es el logaritmo natural de la presión, X es el inverso de la temperatura, y B sería nuestro intercepto, sería más C, una constante. Y esa es una relación para la ecuación de Clausius-Clapeyron. En el caso de que les pidan dibujar, pero antes que se les pedía, creo que ahora ya no, me parece. En los exámenes, me acuerdo que mi examen era graficar con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero bueno, eso se las puse por si acaso. Y lo último es este diagrama, es los diagramas de fase. Ya se los explico. Que eso también lo ve, me parece, en la parte de laboratorio esta semana. Bueno, ¿qué es un diagrama de fase? Es que en sí el equilibrio entre un líquido y su vapor no es el único equilibrio que puede existir. A veces uno relaciona, el líquido con el vapor y a veces me olvido del sólido, pero no, o sea, pueden estar relacionados con los tres estados de la materia. Y en condiciones adecuadas, un sólido puede estar en equilibrio con su estado líquido o incluso con el estado vapor. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible? A partir de este punto que está aquí, el punto triple, es aquel momento en donde existen los tres estados de la materia a la vez, sólido, líquido y gas. Muchas veces me preguntan, ¿pero ¿y cómo es posible ese punto triple? Creo que justo tengo guardado un video donde existe el punto triple de las sustancias, o sea, puede ser de cualquier sustancia, no solamente del agua, ¿ya? Lo voy a buscar y ya más tardecito se los envío. Pero en sí, un diagrama de fase es una forma gráfica de resumir las condiciones en las cuales existen equilibrios entre los diferentes estados de la materia. Además que este diagrama nos permite predecir cuál fase de una sustancia está presente a cualquier temperatura y presión dadas. Entonces, si yo hago un buen diagrama de fase, que a mí me dicen a una temperatura de 200 Kelvin y una presión de, yo qué sé, de 5 atmósferas, ¿qué tipo, perdón, qué fase tengo? Ok, como yo la tengo bien dibujada y tengo la presión también, la temperatura y presión, puedo hacer el intercepto de ambas y puedo ver en dónde cae el punto e identificar qué tipo de estado tengo, si es gas, sólido o líquido. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, ¿qué tenemos? Eh, bueno, aquí tenemos tres colores, ¿no? El color verde, el color azul y el color rojo. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, la curva roja es la curva de presión de vapor de líquido. Representa el equilibrio entre las fases líquida y gaseosa. Si ven aquí, líquido tenemos y el gas, porque está aquí la rojita, lo que tenemos por encima de la curva y lo que está por debajo. Eso es lo que relaciona ambos. ¿Ya? El punto sobre la que está esta curva, a ver, el punto sobre esta curva donde está la presión de vapor es de una atmósfera, ¿ya? Y es el punto de ebullición normal de la sustancia. Aquí no está puesto, pero digamos, si aquí tuviéramos una presión de una atmósfera, podríamos determinar cuál sería el punto de ebullición normal. Y la curva de presión de vapor termina en el punto crítico, este que tenemos aquí, este C, que corresponde a la temperatura y presión crítica de la sustancia. O sea, hasta aquí nosotros sabemos, ya, esto corresponde a que sea un líquido, un gas. Más allá de eso, no sabemos qué es, que tiene un fluido supercrítico, más allá de esa temperatura y presión. Entonces no se puede distinguir qué estado tenemos. En cambio, la curva verde es la curva de sublimación. Aquí, ¿qué fase separamos? ¿Qué estados de agregación? El estado sólido, lo que está por encima de la curva, y lo que está por debajo es el estado gaseoso. Y representa el cambio en la presión de vapor del sólido cuando se sublima a diferentes temperaturas. ¿Ya? Esto si lo vemos de sólido a gas. Si lo vemos de gas a sólido, existe la deposición, o sea, la inverso. Y por último, la curva azul es la curva de fusión. Muy importante que se aprendan el nombre de cada curva porque la suelen preguntar. ¿Qué separa aquí la fase sólida de la fase líquida? Y también corresponde al cambio en el punto de fusión del sólido cuando la presión aumenta. ¿Ya? Esta curva por lo regular tiene una pendiente que se inclina ligeramente. Si la ven, las otras son como curviadas, en cambio esta que está aquí es más recta, ¿no? Y se inclina un poco hacia la derecha conforme aumenta la presión. ¿Ya? Entonces también cuando les pidan dibujar, esta curva que está aquí tiene que ser un poco recta y curviada hacia la derecha.
bueno, inclinada hacia la derecha, conforme aumenta la presión. Porque para la mayoría de sustancias la forma sólida es más densa que la forma líquida. Y un aumento en la presión por lo general favorece a la fase sólida, más compacta. Así se necesitan en temperaturas más elevadas para poder fundir el sólido, ¿verdad? A mayor temperatura es que puede existir ese cambio de fase, o sea, a líquido. ¿Ya? Y el punto de fusión de una atmósfera, allá eso también que les pueden preguntar, ¿cuál es el punto de fusión normal? También lo veo a una presión de una atmósfera. Y tiene que estar de este lado, obviamente, en la parte de fusión. Ok, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Eso sería todo con respecto a la parte teórica de esta subunidad de cambios de fase. Aquí vemos cambios de fase y diagramas de fase, además de la ecuación de Clausius-Lapeiro. Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, eso sería todo por la ayudantía de hoy. En cualquier consulta igual me pueden preguntar, pero ya les responderé mañana, porque mañana tengo una lección, así que ahorita toca estudiar. Bien, eso sería todo. Espero que les haya quedado un poco más claro lo de las fuerzas intermoleculares, que eso es lo que suele costar un poquito más. Y como ya nos adelantamos con esto de cambios de fase, ya el jueves vemos solamente ejercicios de esta parte, ¿ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Igual si tienen algo que quieren que revise, algún ejercicio para la próxima ayudantía, pueden enviarme, ¿ya? Bien, entonces nos vemos. Cuídense, que les vaya bien.